Hay un tipo de agotamiento que no se ve, que no se mide en horas de sueño ni en esfuerzo físico. Es el cansancio del alma que ha aprendido a negarse a sí misma para no incomodar, para ser querida, para encajar. Cada sí que no nace del corazón deja una pequeña herida, un eco sordo que se acumula lentamente, como gotas en un cuenco ya lleno, y sin darnos cuenta, empezamos a caminar con los hombros caídos, no por el peso del mundo, sino por el peso de lo que no somos. Esta fatiga no se cura con vacaciones ni con descanso. Es una fatiga que vive en la respiración, en los gestos forzados, en la sonrisa que oculta lo que realmente sentimos. Vivir complaciendo a los demás es una forma de abandono interior, una desconexión progresiva de la fuente auténtica que habita en nosotros. Nos volvemos expertos en leer las necesidades ajenas, pero analfabetos emocionales de nuestro propio sentir. Y lo más triste es que rara vez lo notamos. Estamos tan acostumbrados a ese rol de complacer que olvidamos cómo se siente ser uno mismo. Hay una tristeza silenciosa en esa entrega constante, un olvido de lo esencial, que no hemos venido a esta vida para ser lo que los otros esperan, sino para vivir en verdad y plenitud. Desde pequeños aprendemos a disfrazar nuestras emociones para encajar. Sonreímos cuando queremos llorar, callamos cuando deseamos hablar, imitamos cuando queremos ser únicos. Las máscaras se vuelven parte del rostro, tanto que olvidamos cómo era antes de llevarlas. Y aunque nos protegen del rechazo, también nos alejan de la autenticidad, ese lugar sagrado donde el alma respira sin miedo. Las máscaras no son mentiras, son mecanismos de supervivencia, pero cuando la supervivencia se convierte en costumbre, dejamos de vivir. Cada máscara es una capa entre nosotros y el mundo, entre nosotros y nosotros mismos. Es un muro fino pero persistente que nos separa del abrazo sincero, de la mirada que nos ve de verdad, del silencio que nos nombra sin palabras. La aceptación que se consigue con máscaras es frágil y efímera, porque no es a nosotros a quienes aman, sino a la versión que mostramos. Y en lo profundo, sabemos que ese amor no nos alimenta, que no basta. Es ahí cuando el alma comienza a pedir algo más, una forma de estar en el mundo sin disfraces, con la piel desnuda y el corazón disponible. Hay un silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de uno mismo. Es un espacio interior donde todo se aquieta, donde por fin podemos escucharnos. Pero cuando vivimos complaciendo, ese silencio se va llenando de voces ajenas, de expectativas, de mandatos que no son nuestros, y el eco de lo que realmente somos se vuelve cada vez más lejano, más tenue. Escucharse a uno mismo es un acto de valentía, porque lo que encontramos en ese silencio no siempre es cómodo. Deseos reprimidos, tristezas no dichas, anhelos olvidados. Pero también encontramos verdad, una verdad que no grita, que no exige, que simplemente está. Y al reconocerla, algo dentro comienza a sanar, a acomodarse, a florecer. Volver al propio silencio es como regresar a casa después de una larga ausencia. Al principio puede parecer ajeno, desconocido, pero poco a poco el alma recuerda. Recuerda su ritmo, su voz, su modo de estar, y en ese recordar empieza la transformación. Cuando toda nuestra energía está dirigida a los demás, nos volvemos hábiles en leer miradas, en anticipar reacciones, en construir realidades agradables para otros. Pero esa vida vivida hacia afuera deja un vacío dentro. Es como habitar una casa con las luces encendidas en todas las ventanas, pero con los cuartos interiores oscuros y vacíos. En esa entrega constante hacia el exterior, nos perdemos, porque no hay espacio para preguntar qué queremos, qué sentimos, qué necesitamos. Todo gira en torno al otro, sus deseos, sus opiniones, su aprobación. Y mientras más nos alejamos de nosotros, más difícil se vuelve el regreso. Nos convertimos en expertos del afuera y extraños de nuestro propio mundo interno. Pero llega un momento, a veces en forma de crisis, a veces como un susurro persistente, en que algo nos detiene. Y entonces empezamos a mirar hacia adentro. Y aunque al principio asuste, también alivia, porque descubrimos que hay una vida entera esperando ser vivida desde dentro, con presencia, con sentido, con paz. Quizás el mayor ancla que nos ata al hábito de complacer es el miedo profundo a no ser amados.
Tememos que si mostramos quiénes somos en verdad, si decimos no, si elegimos distinto, seremos rechazados, excluidos, abandonados. Ese miedo tiene raíces antiguas, a veces tan viejas como nuestra infancia, donde aprendimos que el amor era condicional. Vivimos con la creencia de que el afecto se gana con esfuerzo, con sacrificio, con obediencia. Y así, cada acto de autoabandono se vuelve un intento de asegurar cariño, pero en realidad, lo único que aseguramos es un vacío más profundo, una desconexión más dolorosa, porque no podemos sentirnos realmente amados si no mostramos realmente quiénes somos. El camino hacia la paz comienza cuando empezamos a mirar ese miedo de frente, no para eliminarlo, sino para comprenderlo, abrazarlo y elegir diferente a pesar de él, porque hay un tipo de amor, sereno, firme, incondicional, que solo nace cuando somos auténticos, y ese amor, aunque más escaso al principio, es verdadero, y basta. Hay momentos silenciosos, casi imperceptibles, en los que el alma nos llama. No lo hace con estruendo, sino con un susurro leve que se cuela entre las grietas de la rutina. Es una sensación tenue, como una brisa que roza el rostro o una nostalgia sin causa. En ese instante, algo en nosotros sabe que es hora de volver, de dejar de mirar hacia afuera y volver la mirada hacia adentro. Estos susurros suelen llegar en momentos de cansancio, de hartazgo, de soledad, pero también pueden aparecer en la calma cuando por fin nos detenemos y ya no hay nada que hacer. Son invitaciones sagradas que nos proponen un reencuentro, una reconciliación, y aunque podemos ignorarlos, su eco persiste, como una música suave que no deja de sonar en el fondo del corazón. Escuchar ese susurro es un acto de apertura. Es permitirnos sentir, sin juicio, sin prisa, sin necesidad de entender todo, porque el alma no habla en palabras, habla en sensaciones, en imágenes, en intuiciones. Y cuando por fin nos damos permiso de escucharla, la vida entera empieza a cambiar de ritmo, a danzar con más verdad. Decir no por primera vez, cuando siempre hemos dicho sí, es un gesto que parece pequeño, pero contiene una revolución interior. Es una decisión que tiembla en la voz, que agita el cuerpo, que despierta todos los miedos dormidos. Porque con ese no, no solo estamos negando algo externo, estamos afirmando algo interno, el derecho a elegirnos. Esa primera negación suele ir acompañada de culpa, de duda, de incomodidad. Es natural, pues estamos desarmando una estructura vieja, un patrón de identidad. Decir no es romper con la imagen de la persona siempre disponible, siempre buena, siempre amable. Es mirarnos al espejo y ver aparecer un rostro más auténtico, más firme, más vivo. Aunque el temblor sea inevitable, también es sagrado. Es señal de que algo se está moviendo en lo profundo, de que por fin nos estamos posicionando en nuestra verdad. Y tras ese primer no, vienen otros, más suaves, más claros, más serenos, hasta que el sí también recobra su fuerza, porque ya no nace de la obligación, sino de la elección. Cuando dejamos de complacer queda un hueco, un espacio que antes estaba ocupado por gestos automáticos, por palabras cuidadas, por sonrisas obligadas. Ese vacío puede parecer frío al principio, incómodo, incluso triste, porque en el fondo era allí donde vivía nuestra necesidad de ser validados, de ser importantes, de ser aceptados. Pero ese vacío no es una pérdida, es una apertura, es un terreno fértil donde pueden nacer nuevas formas de relación, más sinceras, más equitativas, más humanas. Y es también un espacio donde podemos encontrarnos con nosotros mismos, sin intermediarios, sin máscaras, sin guiones aprendidos. Es el comienzo de una intimidad profunda con nuestra propia esencia. Es en ese silencio recién conquistado donde podemos respirar con más libertad. Aunque duela al inicio, aunque se sienta como soledad, es en realidad el umbral de una nueva paz. Una paz que no depende de la aprobación ajena, sino de la coherencia interior. Y en ese espacio vacío, con el tiempo, empieza a florecer una vida más liviana, más auténtica, más nuestra. Romper con el hábito de complacer despierta tormentas internas. La culpa aparece como una nube espesa, cargada de deberías, de cómo pudiste, de no está bien. Y es natural sentirla,
porque hemos sido educados para medir nuestro valor en función del sacrificio, para asociar el amor con la entrega constante, incluso cuando duele. El deber grita más fuerte que el deseo, nos recuerda promesas hechas desde el miedo, pactos silenciosos con la infancia, lealtades invisibles que aún nos atan, pero detrás de esa tormenta hay una calma esperándonos. Porque cada vez que elegimos con honestidad, aunque duela, estamos sembrando semillas de libertad. Y aunque al principio se sienta como traición, en realidad es un acto de amor profundo hacia nosotros. No se trata de rechazar el deber, sino de revisarlo, de discernir entre lo que nace del amor verdadero y lo que proviene del miedo o la costumbre. Cuando empezamos a soltar culpas y a reescribir nuestros compromisos desde la conciencia, la vida se vuelve más ligera. Y en medio de la tormenta, aprendemos a sostenernos con ternura sin volver atrás. Elegir la paz implica atravesar momentos incómodos. Hay miradas que juzgan, silencios que pesan, vínculos que se tensan. Y en medio de todo eso, estamos nosotros, aprendiendo a sostenernos sin ceder, a respirar dentro del vértigo, a permanecer presentes mientras lo viejo se desarma y lo nuevo aún no toma forma. La incomodidad no es señal de error, es prueba de transformación. Es el síntoma de que algo profundo se está reordenando, de que estamos saliendo de una zona conocida para habitar un espacio más verdadero, y como todo lo nuevo, asusta, pero también renueva, despierta, libera. Sostener la incomodidad es una forma de fidelidad con uno mismo. Poco a poco esa incomodidad se convierte en maestra, nos enseña a tener paciencia, a no reaccionar desde el impulso, a esperar con confianza. Y así, sin darnos cuenta, vamos cultivando una fortaleza serena, una presencia firme, porque la paz no siempre es ausencia de conflicto, sino la capacidad de estar en medio de todo sin perderse a uno mismo. Algo empieza a cambiar cuando dejamos de actuar por obligación y comenzamos a responder desde lo que sentimos. Es un cambio sutil, casi imperceptible, pero poderoso. Las primeras señales de libertad no son estruendosas, son momentos de alivio, de descanso, de silencio habitado. Es el cuerpo que ya no se tensa ante un pedido. Es la palabra que nace sin esfuerzo. Es la sonrisa que ya no es escudo, sino reflejo. Esa libertad no se conquista de golpe, llega por fragmentos, como rayos de sol entre las ramas. A veces viene tras una conversación honesta, otras en una decisión tomada desde el corazón. Es una libertad que no busca confrontar, sino simplemente ser, y con cada acto auténtico, algo dentro se expande, se ordena, se ilumina. Con el tiempo esa libertad se vuelve brújula. Empezamos a distinguir lo que nos contrae de lo que nos nutre, lo que nos aleja de lo que nos acerca. Y esa claridad no tiene precio, porque nos devuelve el poder sobre nuestra propia existencia. Es la libertad de elegir desde la paz, no desde el miedo, desde la verdad, no desde la costumbre. En un mundo que premia la prisa, la eficiencia y la validación externa, elegir la paz es un acto de rebeldía, no una rebeldía agresiva, sino sagrada. Es decir, no al ruido, no a la exigencia constante, no a la necesidad de complacer. Es una revolución silenciosa que nace en el corazón y se expande en cada gesto consciente, en cada límite puesto con amor, en cada pausa respetada. La paz no siempre es cómoda. Requiere renuncias, requiere presencia, requiere coherencia, pero es el único camino que nos regresa a casa. Elegir la paz es dejar de perseguir, dejar de demostrar, dejar de controlar. Es confiar en que lo que somos basta, en que no tenemos que ganarnos el lugar en el mundo a través del sacrificio, sino ocuparlo desde la verdad. Y esa elección transforma todo, las relaciones, la forma en que trabajamos, cómo habitamos el cuerpo, cómo respiramos. La paz nos recoloca en el centro, no para aislarnos, sino para vincularnos desde un lugar más profundo, porque cuando estamos en paz, no necesitamos imponernos ni escondernos, solo estar, simplemente estar. Al dejar de complacer, algunos vínculos se distancian. Es inevitable. Lo que estaba sostenido por la conveniencia o por la necesidad de aprobación comienza a deshacerse, y en ese proceso aparece la soledad. Una soledad
que al principio duele, porque nos confronta con el vacío que antes llenábamos con el agrado ajeno. Pero esa soledad también tiene un rostro tierno. Es un espacio de silencio fértil, de descubrimiento, de conexión profunda con uno mismo. Es en ella donde podemos escucharnos sin interferencias, donde la intuición vuelve a tener voz, donde el alma se vuelve más nítida. La soledad nos quita el ruido para devolvernos la presencia. Con el tiempo, esa soledad deja de ser amenaza y se convierte en aliada. Ya no tememos estar solos porque hemos aprendido a acompañarnos. Y desde esa compañía interna empezamos a relacionarnos de otro modo, ya no desde la necesidad, sino desde la elección, ya no desde el miedo al abandono, sino desde el deseo de compartir lo que somos, sin condiciones. El cuerpo guarda memoria de todo lo que hemos callado, de todo lo que hemos hecho por agradar. Carga tensiones antiguas, dolores que no tienen nombre, cansancios que no se curan con dormir. Pero cuando dejamos de complacer, algo en el cuerpo empieza a aflojar. Es como si soltara una carga invisible, una presión constante que por fin se disuelve. La respiración se vuelve más profunda, los músculos más suaves, la mirada más tranquila. Es un descanso que va más allá del físico. Es el alivio de no tener que sostener una imagen, de no tener que estar siempre bien, de no tener que encajar en moldes que no nos pertenecen. El cuerpo, finalmente, puede ser espacio de verdad, y en ese descanso, el cuerpo también se vuelve guía. Nos muestra cuándo estamos forzando, cuándo estamos siendo fieles a lo que sentimos, porque ya no necesita gritar con síntomas lo que antes no escuchábamos. El descanso se vuelve sagrado, no solo como pausa, sino como manera de vivir. Habitar el cuerpo con respeto, con gratitud, con paz. Cuando dejamos de complacer, algunos vínculos se rompen, pero otros florecen. Los que estaban sostenidos en la expectativa y el control tienden a diluirse, pero en su lugar comienzan a surgir relaciones más verdaderas, más libres, más honestas. Son vínculos que no exigen, que no manipulan, que no castigan la diferencia. Transformar la manera de relacionarnos no es fácil. Implica atravesar tensiones, poner límites, decir verdades, pero también implica abrir espacios para el encuentro real, para la escucha genuina, para el afecto sin condiciones. Es dejar de actuar un personaje para simplemente ser y permitir que el otro también sea, sin exigir que se amolde a nuestras carencias. Con el tiempo, esos vínculos nuevos o renovados se vuelven refugio, no por ser perfectos, sino por ser auténticos. Ya no tenemos que ganar el amor, lo compartimos. Ya no tememos la distancia, confiamos. Ya no nos perdemos en el otro, nos encontramos. Y esa forma de amar, más consciente, más libre, más serena, es una de las mayores bendiciones del camino hacia la paz. Durante mucho tiempo, el juicio de los demás puede sentirse como una sentencia. Sus miradas, sus palabras, sus gestos, parecen tener el poder de definirnos, de moldear nuestra conducta, de condicionar nuestras elecciones. Pero cuando elegimos la paz sobre la aprobación, algo comienza a cambiar. Descubrimos que ese juicio, en realidad, pesa tanto como dejamos que pese. Es una revelación sutil pero profunda. El juicio ajeno no habla de nosotros, sino de sus propios temores, de sus creencias, de sus limitaciones. Cuando lo comprendemos, empezamos a recuperar nuestra libertad interior. Ya no reaccionamos desde la herida, sino desde la comprensión. Ya no buscamos corregir nuestra esencia para agradar, sino sostenerla con firmeza. Soltar el peso del juicio ajeno no significa dejar de escuchar, sino aprender a discernir. Elegimos qué voces merecen espacio en nuestro corazón y cuáles ya no tienen lugar. Es un acto de madurez espiritual, de amor propio, de autenticidad. Y así, sin necesidad de confrontar, simplemente dejamos de cargar lo que nunca nos perteneció. Hay una belleza serena que florece cuando dejamos de necesitar la aprobación de los demás. Es una luz que nace desde adentro, que no busca aplausos ni reconocimiento, que se basta a sí misma. Es una forma de estar en el mundo con naturalidad, con soltura, con esa gracia que surge cuando uno vive en coherencia con lo que siente. No necesitar aprobación no significa volverse indiferente, significa dejar de depender. Podemos seguir valorando el vínculo,
la escucha, el intercambio, pero ya no desde la carencia. Ya no estamos mendigando amor, ya no nos disfrazamos para ser vistos. Simplemente somos y permitimos que la vida se acerque o se aleje, sin forzar, sin retener. Y en esa belleza tranquila, empezamos a experimentar un amor más profundo, el de estar bien con uno mismo. Un amor que no se negocia, que no se suplica, que no se condiciona. Es una belleza invisible para los ojos, pero luminosa para el alma. Y cuando habitamos ese lugar, la vida se vuelve más liviana, más sincera, más plena. En el centro de nuestra existencia, donde no llegan las voces del mundo ni las exigencias externas, habita una semilla, el amor propio. Muchas veces lo confundimos con ego o con vanidad, pero el amor propio verdadero es silencio, es cuidado, es presencia. Es ese gesto de ponerse la mano en el pecho y decirse con ternura, «Estás bien así, tal como eres». Cuando dejamos de complacer, esa semilla empieza a brotar. Al principio, tímidamente, como un brote que asoma entre la tierra dura. Pero con cada acto de autenticidad, con cada límite respetado, con cada momento de escucha interna, el amor propio crece, se fortalece, florece. Y no necesita ser mostrado, solo vivido. Ese florecimiento no ocurre de un día para otro. Es un proceso lleno de vaivenes, de dudas, de aprendizajes, pero es real. Y cuando sentimos por fin ese amor que nace de adentro, no por lo que hacemos, no por cómo nos ven, sino por lo que somos, algo en nosotros se acomoda y entendemos que la paz no es un destino, sino una forma de amarse en el camino. El silencio, tantas veces evitado, se vuelve ahora un refugio. Ya no es amenaza ni vacío, sino morada. En él encontramos espacio para respirar, para sentir, para comprender. Es un silencio distinto al de la soledad forzada. Es un silencio elegido, habitado, lleno de sentido. Allí donde antes buscábamos ruido para no pensar, ahora hallamos claridad. En ese silencio, muchas verdades se revelan, no porque las busquemos con esfuerzo, sino porque simplemente llegan. Es el alma la que habla en ese lenguaje sin palabras. Nos muestra lo que nos duele, lo que deseamos, lo que necesitamos dejar atrás. Y también nos enseña a no reaccionar, a observar, a esperar el momento justo. El silencio nos educa en la lentitud, en la paciencia, en la escucha profunda. Y poco a poco nos transforma. Nos volvemos menos impulsivos, menos ansiosos, menos dependientes del exterior y más atentos, más suaves, más conectados con la vida. Porque el silencio, cuando se vuelve compañero, nos enseña a vivir desde otro lugar, más hondo, más simple, más real. Vivir en congruencia es uno de los mayores actos de amor hacia uno mismo. Significa alinear lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Es vivir sin dobleces, sin disfraces, sin traiciones internas. Y aunque no es un camino fácil, es profundamente liberador, porque cuando somos coherentes, ya no hay necesidad de recordar quién fingimos ser. La congruencia no es perfección, es sinceridad, es decir, sí cuando lo sentimos y no cuando es necesario, sin culpa. Es elegir desde la verdad, aunque sea difícil. Es sostener nuestros valores incluso cuando nadie nos ve. Y en esa fidelidad a uno mismo nace una fuerza tranquila, una seguridad que no se impone pero que se siente. El poder de una vida congruente no está en lo que logramos, sino en cómo lo vivimos. Porque cada decisión tomada en coherencia nos ancla al presente, nos fortalece desde dentro, nos conecta con lo esencial, y así, paso a paso, vamos construyendo una existencia más simple, más íntegra, más en paz. Cuando soltamos la necesidad de complacer, la vida se vuelve más simple, no porque todo se vuelva fácil, sino porque desaparece el peso de sostener apariencias. Nos volvemos más sinceros, más presentes, más ligeros. Descubrimos que no hace falta decir demasiado, ni hacer grandes gestos, ni llenar los vacíos con promesas. Basta con estar, con mirar a los ojos, con decir lo que sentimos, sin adornos. En esa simplicidad florece una dulzura nueva. No es la dulzura que busca agradar, sino la que nace del respeto por lo auténtico. Es un gesto pequeño hecho con amor,
una palabra dicha con verdad, un silencio compartido sin incomodidad. Son momentos que no necesitan ser explicados porque se sienten profundamente verdaderos. Y así, empezamos a elegir desde otro lugar. Un café compartido sin prisas, una charla sin expectativas, un paseo sin destino. Lo simple se vuelve sagrado y lo sincero, imprescindible, porque entendemos que en lo esencial habita la paz y que en la honestidad suave se esconde una forma de amor que no necesita imponerse para ser. Durante años, tal vez décadas, el alma ha estado esperando ser escuchada. Ha hablado en forma de suspiros, de sueños postergados, de nostalgias inexplicables. Ha enviado señales a través del cuerpo, de la emoción, de los encuentros. Pero solo cuando decidimos dejar de complacer al mundo, por fin le hacemos espacio y la escuchamos. Al principio su voz puede parecer extraña, no porque no la conozcamos, sino porque la hemos silenciado tantas veces que ya no sabemos cómo interpretarla. Pero basta con quedarnos un poco en el silencio, con cerrar los ojos y respirar hondo, para que ella vuelva a hablarnos. Y lo que dice no siempre es cómodo, pero sí profundamente verdadero. Escuchar al alma es como afinar un instrumento olvidado. Al principio su sonido es inestable, pero poco a poco se armoniza, y en esa armonía redescubrimos quiénes somos, qué nos importa, qué queremos sembrar en este mundo. Porque cuando el alma guía, la vida ya no se trata de agradar, sino de ser plenamente, con presencia, con entrega, con amor. Mirar a quienes aún viven para agradar sin juicio es un acto de compasión, porque hemos estado ahí. Sabemos lo que duele, lo que pesa, lo que cuesta. Sabemos del miedo a perder el amor, a no ser suficientes, a ser rechazados. Y desde ese reconocimiento no podemos más que mirar con ternura a quienes aún se niegan para ser aceptados. La compasión no es condescendencia, es comprensión profunda, es ver al otro en su proceso, sin apurar su ritmo, sin imponer el nuestro. Es ofrecer presencia, escucha, silencio amoroso, porque cada uno tiene su tiempo, su herida, su historia, y a veces lo más transformador no es decir nada sino estar ahí, como testigos de su despertar. Y esa compasión también se vuelve espejo. Nos recuerda que aún hay partes en nosotros que buscan agradar, que temen, que dudan. Nos enseña a abrazar nuestras propias sombras con ternura, porque el camino hacia la paz no es recto ni definitivo. Es una danza continua entre luz y sombra, entre certeza y fragilidad. Y en esa danza, la compasión es la melodía que lo envuelve todo. Llega un momento en el que todo parece encajar, no porque se hayan resuelto todos los conflictos, sino porque ya no nos aferramos a ellos. El círculo se cierra con suavidad, no con estruendo. Es una sensación de haber regresado a casa, de haber recorrido un largo camino para volver al origen, pero esta vez con ojos nuevos, con el alma más despierta. No hay necesidad de reclamar, de ajustar cuentas, de explicar lo vivido. Todo lo que dolió encuentra su lugar en la memoria, no como herida abierta, sino como cicatriz sagrada. Y lo que fue amor verdadero permanece, aunque haya cambiado de forma. Lo demás se disuelve, sin rabia, sin rencor, como hojas que caen en otoño sin resistirse al viento. Cerrar el círculo sin resentimientos es una de las formas más puras de libertad. Es comprender que cada persona hizo lo que pudo, que nosotros también. Es soltar el pasado sin negarlo, agradecer lo aprendido sin idealizarlo, y desde ahí seguir caminando con el corazón más liviano, más presente, más en paz. Al final del camino, descubrimos que la paz no era un lugar al que llegar, ni un logro a conquistar. Era algo que siempre estuvo ahí, en lo más hondo, esperando ser reconocido. Una paz que no depende de que los demás nos entiendan, ni de tener certezas, ni de que todo salga como esperábamos. Una paz que es elección, no condición. Es una paz que respira en medio del caos, que sonríe en medio de la incertidumbre, que sostiene incluso cuando todo cambia, porque no nace de afuera, sino de una fidelidad interior. Es saber que pase lo que pase, hay un lugar en nosotros que permanece intacto, sereno, completo. Y desde esa paz ya no se necesita complacer, ni demostrar, ni defenderse. Solo se necesita estar, ser,
vivir con la honestidad tranquila de quien ha recorrido su propio camino y ha vuelto así, y en ese volver ha descubierto lo más simple, lo más profundo, lo más verdadero, la paz de ser uno mismo.